Esta lujosa casa de 2 plantas, con robustos pilares de color blanco marfil, debería haber sido el lugar más reconfortante al que volver. Era mi palacio. El resultado de mi arduo trabajo para sacar a flote la empresa textil heredada de mi familia, que casi colapsó hace 5 años. Mi nombre es Carmen. A mis 32 años, tengo bajo mi control a cientos de empleados y activos por valor de millones de euros. Sin embargo, tras los gruesos muros de esta casa, no me daba cuenta de que los cimientos de mi matrimonio estaban siendo devorados por las termitas a las que yo misma había estado alimentando. Aquella tarde, el sol de Madrid caía a plomo, como si quisiera derretir el asfalto de las calles. El reloj del salpicadero de mi coche apenas marcaba las 2 de la tarde. Debería haber estado en la sala de juntas escuchando el informe trimestral del departamento de marketing, pero una fuerte migraña me atacó de repente. Sentía la cabeza como si me la estuvieran golpeando con un martillo sin piedad. Mi vista se nubló. Decidí volver a casa temprano sin avisar a nadie, ni siquiera a mi marido Diego. Diego trabajaba en mi empresa como gerente de operaciones. En realidad, sus cualificaciones eran bastante mediocres, pero lo ascendí para proteger su orgullo como cabeza de familia. No quería que se sintiera inferior al estar casado con una mujer cuya carrera era mucho más brillante. Lo amaba, o al menos eso creía. Cuando mi coche giró para entrar por el portón que abrí yo misma con el mando a distancia, fruncí el ceño. En el patio lateral, escondido entre la colección de macetas de bonsáis de olivo de mi padre, había aparcado un scooter de color rojo que conocía muy bien. Era la moto de Lucía. Lucía era mi mejor amiga, mi compañera de pupitre en el instituto. Nuestros destinos habían sido muy diferentes. Mientras yo fui bendecida con una familia acomodada y una carrera brillante, Lucía tuvo que luchar duro como viuda con un hijo después de que su marido muriera en un accidente sin dejarle ningún patrimonio. Movida por la compasión y el cariño, como si fuera mi hermana de sangre, le abrí las puertas de mi casa de par en par. A menudo le pedía que viniera. Le daba dinero para la compra del mes, pagaba las cuotas escolares atrasadas de su hijo Hugo, e incluso le di el capital para montar un pequeño negocio de catering para que pudiera ser independiente. Tal vez vino a jugar con Mateo, pensé, tratando de ser positiva, aunque una sensación extraña se apoderó de mí. ¿Acaso a esta hora Lucía no solía estar ocupada preparando los pedidos del catering? Y Diego, ¿no me había dicho Diego que tenía una reunión fuera de la oficina esta tarde? Aparqué mi coche fuera del garaje para no hacer ruido. Con pasos lentos y masajeándome las sienes que me latían, entré por la puerta lateral que conectaba directamente con el comedor y el salón. La casa estaba en silencio, el aire acondicionado enfriaba el ambiente, pero la atmósfera se sentía pesada. Mis pasos se detuvieron justo detrás del biombo de madera de nogal tallada de granada que separaba el comedor del salón principal. Escuché una risa cristalina. Era la voz de Lucía, y la voz grave del hombre que le respondía era la de Diego. «Cariño, ¿estás seguro de que Carmen no sospechará de tu viaje de negocios de pasado mañana?» La voz de Lucía sonaba mimada, muy diferente a su tono de voz cuando lloraba y me contaba las penas de su vida. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Un viaje de negocios. Ay, mi amor, tú tranquila. Carmen será muy lista para el trabajo, pero para lo nuestro es muy ingenua. Se cree al 100% que me voy a Barcelona durante 2 semanas para auditar la fábrica de la sucursal, respondió Diego a la ligera, seguido del sonido de un beso suave. La sangre me hirvió de repente y subió a mi cabeza, haciendo que mi dolor de cabeza desapareciera para ser reemplazado por un golpe de adrenalina brutal. Me tapé la boca con las manos para no gritar. Me temblaban las piernas, no por miedo, sino por una ola de ira a punto de estallar, y luego, cuando nos casemos en mi pueblo, ¿de verdad me vas a comprar el collar de diamantes que vimos ayer?, preguntó Lucía de nuevo.
Esta vez sonaba más exigente. Sí, Lucía, mi amor, te lo compraré todo. Luego, poco a poco, convenceré a Carmen para que liquide sus depósitos a plazo fijo. Le diré que es para expandir el negocio, pero en realidad será para darnos la gran vida. O al menos podemos pedirle que ponga mi nombre en las escrituras de ese local comercial que acaba de comprar. Si hacemos eso, nuestra posición estará asegurada. Me apoyé en la pared, sin fuerzas. Mis lágrimas cayeron sin pedir permiso. No solo porque Diego me estuviera engañando, sino por quién era su amante. Lucía, la persona a la que consideraba mi propia hermana. La persona a la que yo misma le compraba la ropa que llevaba puesta. La persona cuyo hijo enfermó y fui yo quien lo llevó a una clínica privada y pagó la factura. Resultó que todo este tiempo había estado criando a una víbora en mi propio pecho. Pero, mi amor, a veces me da pena, Hugo. Le da envidia cuando ve que Mateo tiene juguetes tan buenos, se quejó Lucía. Shh, paciencia. Cuando me haga con los bienes de Carmen, todos los juguetes de Mateo serán de Hugo. Mateo es un niño mimado, igualito a su madre. No sabe hacer nada si no hay dinero de por medio. Basta. No podía soportar escuchar nada más o vomitaría allí mismo. Mi instinto de madre gritó. Me acordé de Mateo, mi único hijo de apenas 7 años. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no estaba allí? Con las pocas fuerzas que me quedaban, retrocedí lentamente hasta mi coche aparcado en la entrada. Me temblaban las manos al buscar el teléfono móvil en mi bolso de trabajo. No fui a enfrentarlos directamente. Mi lógica empresarial tomó el control. No te dejes llevar por las emociones sin tener pruebas. Destruyélos con datos. Abrí la aplicación de las cámaras de seguridad conectadas a todos los rincones de la casa, excepto a los baños. La aplicación mostraba grabaciones en tiempo real y también permitía rebobinar las horas anteriores. Lo que vi en aquella pantalla de 6 pulgadas fue mucho más doloroso que la sucia conversación que acababa de escuchar. Sentí como si me arrancaran el corazón del pecho a la fuerza. En la pantalla reproduje la grabación de hacía 1 hora. Se veía a Mateo sentado tranquilamente en la alfombra peluda del salón, montando un caro set de Lego que le había comprado la semana pasada. Su rostro se veía concentrado y alegre. Poco después llegaron Lucía y Hugo. Diego los recibió con un abrazo demasiado cariñoso para ser solo la amiga de su esposa. Hugo, el hijo de Lucía, de la misma edad que Mateo, corrió directamente hacia él. Sin decir agua va, Hugo le arrebató violentamente la construcción del Lego a medio terminar. «Esto es mío», gritó Hugo en la grabación. Tiró el Lego al suelo hasta hacerlo pedazos. Mateo se asustó y empezó a llorar. «Eso es de Mateo, no lo rompas». Mateo intentó recuperar las piezas de su juguete, y este fue el momento que me hizo jurar por Dios que destruiría sus vidas. Diego, el padre biológico de Mateo, en lugar de mediar o regañar a Hugo, se acercó y le dio un coscorrón a Mateo en la cabeza con bastante fuerza. «Zasca, Mateo, no seas egoísta», le gritó Diego. Su voz resonó en el altavoz de mi móvil. «Tú ya tienes muchos juguetes. Dáselo a Hugo. Hugo es el invitado. Él casi nunca tiene juguetes buenos. Debería ceder». Mateo se agarraba la cabeza, llorando cada vez más fuerte. «Pero papá», Mateo lo acababa de hacer. «Papá está harto de escucharte lloriquear. Eres un niño mimado. Solo sabes quejarte con tu madre». Diego agarró a Mateo por su bracito y lo arrastró bruscamente hasta un rincón del salón. «Siéntate ahí y no hagas ruido. Deja que Hugo juegue». Mientras tanto, Lucía, aquella mujer demoníaca, solo estaba sentada en el sofá sonriendo, y luego sentó a Hugo en sus rodillas y lo llenó de besos. «Ya está, cariño, juega. El tío Diego es muy bueno».
No es como la tía Carmen, que es una tacaña. Luego, si quieres, también te puedes llevar los juguetes a casa. En la pantalla vi a mi hijo, a mi propia sangre, sentado sollozando en un rincón de la habitación, abrazado a sus rodillas. Veía a su propio padre riendo a carcajadas con otro niño, alabando al hijo de la amante, mientras a él lo trataban como a la basura. Mis lágrimas fluyeron a raudales, mojando el volante del coche. Mi corazón estaba destrozado, hecho añicos. Mi rabia ya no se trataba de una infidelidad matrimonial. Se trataba de una madre viendo cómo lastimaban a su hijo. Diego había cruzado una línea imperdonable. Podía traicionarme, podía llevarse mi dinero. Pero lastimar a Mateo física y mentalmente era una declaración de guerra. Me sequé las lágrimas con brusquedad. Mi rostro en el espejo retrovisor se veía desastroso, pero mis ojos brillaban con una determinación gélida. La compasión por la pobre viuda se había desvanecido. El respeto por mi marido había desaparecido sin dejar rastro. Guardé ese vídeo en una carpeta oculta y lo respaldé en la nube en ese mismo instante. Esta era mi arma. Prueba de maltrato infantil y prueba irrefutable de infidelidad. ¿Queréis casaros?, susurré a la pantalla del móvil que mostraba los rostros de los traidores. Adelante. Os prepararé la fiesta de bodas más inolvidable de todas. Una fiesta en la que lo perderéis absolutamente todo. Respiré hondo, recomponiendo la expresión de mi rostro para que pareciera normal. Iba a entrar en esa casa. Fingir que acababa de llegar, fingir que me dolía la cabeza y fingir que era idiota. Dejaría que mi marido se fuera a su viaje de negocios. Dejaría que pensara que había ganado, porque cuando se fuera me aseguraría de que no tuviera ningún lugar al que regresar. Con una sonrisa gélida y aterradora salí del coche. La función empezaba ahora. Respiré hondo frente a la puerta lateral, calmando los latidos de mi corazón que aún iban desbocados. Me froté la cara, borrando el rastro de las lágrimas, y me puse la mejor máscara que tenía, la sonrisa de una esposa sumisa e ingenua. Cuando entré, las risas en el salón cesaron de golpe, un silencio absoluto como el de un ladrón atrapado infraganti. Sin embargo, aún no sabían que la policía ya tenía el perímetro rodeado. Vaya, cariño, ¿cómo es que has vuelto tan pronto?, preguntó Diego con un tono de sorpresa que no pudo disimular. Se levantó apresuradamente del sofá, alejándose un poco de Lucía. Lucía, con una actuación igualmente magistral, se puso de pie de inmediato y fingió estar arreglándole la ropa a Hugo. Carmen, qué raro verte en casa a estas horas. ¿Estás enferma? Me masajeé las sienes, fingiendo una mueca de dolor. Sí, la migraña me ha dado muy fuerte. Siento que se me van a salir los ojos. Por eso he vuelto pronto para descansar. Mis ojos miraron de reojo a Mateo, que seguía sollozando en un rincón del salón. Se me encogió el corazón, pero me contuve. Me acerqué a Mateo y le acaricié la cabeza suavemente. ¿Por qué llora Mateo, mi niño? Antes de que Mateo pudiera quejarse, Diego me interrumpió rápidamente. Lo de siempre, peleándose por los juguetes con Hugo. Ya sabes cómo son los niños. Mateo tiene que aprender a compartir. No hay que mimarlo tanto. Tragué saliva, sintiendo un sabor amargo. Espera mi venganza, querido. Pensé para mis adentros. Ah, ya veo. Bueno, Lucía, lo siento. No puedo quedarme a charlar. Me voy directa a tumbarme a la cama, dije con voz débil. Lucía sonrió aliviada. Sí, Carmen, no pasa nada. Además, yo ya me iba. Es tarde y el pobre Hugo aún no se ha bañado. Los dejé escapar por hoy. Entré en el dormitorio principal, cerré la puerta con llave y tiré mi bolso sobre la cama. No dormí. Me quedé de pie junto a la ventana, espiando tras la fina cortina. Vi a Diego acompañando a Lucía hasta su moto.
La mano de Diego aprovechó la oportunidad para acariciar la cintura de Lucía cuando creía que yo no miraba, asqueroso. 2 días después, la noche antes de la partida de Diego, el ambiente en nuestro dormitorio se sentía cálido por la tenue luz de la lámpara de noche, en contraste con mi corazón, frío como el hielo. Diego acababa de salir del baño, con una toalla enrollada a la cintura, tarareando una canción. Se le veía muy feliz. Por supuesto, mañana era el día de su liberación, el día en que se iría de viaje de negocios para casarse con su amante. Cariño, ¿dónde está mi maleta? Quiero prepararme. Mañana mi vuelo sale a primera hora, dijo mientras abría el armario. Me levanté del tocador y me acerqué a él con una dulce sonrisa letal. Ya te lo he preparado todo, mi amor. Allí, cerca del sofá. Diego giró la cabeza y abrió los ojos de par en par. Allí había alineadas 3 maletas tamaño jumbo, del tamaño máximo de bodega de 32 kilos y 2 bolsas de viaje grandes. Madre mía, esto es enorme, cariño, y es demasiada ropa. Solo voy a estar 2 semanas en Barcelona. No me voy a mudar, protestó riendo extrañado. Con una maleta de cabina me basta y me sobra. Negué suavemente con la cabeza y me acerqué a él, arreglándole el cuello de la camisa con el toque más suave que pude fingir. No digas eso, mi amor. Vas a representar a la empresa. Eres la imagen de nuestra empresa textil familiar. Tu apariencia tiene que ser perfecta. Abrí el armario, que ahora se veía vacío en la sección de sus estantes. Oye, ¿dónde están mis trajes?, preguntó, empezando a confundirse. Lo he metido todo, respondí tranquilamente. Escúchame, Diego. En Barcelona el tiempo está muy inestable. A veces hace mucho calor, a veces llueve a cántaros. Así que te he preparado de todo, desde camisas de lino para las cenas elegantes, tus caros trajes italianos de Armani, hasta tu ropa informal y tus pijamas favoritos. Sería una lástima que tuvieras un evento improvisado con un cliente VIP y llevaras la ropa equivocada. La que pasaría vergüenza sería yo. Diego se rascó la cabeza sin que le picara. Su ego empezaba a sentirse halagado. Siempre le había gustado que le elogiaran y le prestaran atención en exceso. Ya, pero va a pesar muchísimo llevar todo esto. Cierra la boca y déjate querer, ¿vale? A la mañana siguiente, Paco, por favor, venga a mi casa ahora mismo. Cambie todos los cilindros de la puerta principal, la puerta lateral y el portón de entrada. Quiero cerraduras inteligentes con huella dactilar. Solo mi huella y la de mi hijo estarán registradas. Dejé el móvil en la mesa del comedor, me serví un vaso de agua fría y me lo bebí de un trago. Caminé hacia el salón principal, el lugar donde habían maltratado a mi hijo. La habitación parecía más espaciosa ahora. Miré nuestra enorme foto de bodas colgada en la pared. Con calma, la descolgué. Llevé el pesado marco de roble al trastero trasero y lo tiré a la pila de trastos viejos. El cristal del marco se rompió, partiendo la cara de Diego en dos. Que comience el juego. Diego, murmuré, ¿crees que te vas a divertir? Te equivocas. Estás caminando hacia el infierno que tú mismo has creado. Una vez que el taxi que llevaba a Diego desapareció de mi vista, no entré inmediatamente en la casa. Me quedé un momento en el porche, respirando el aire puro de la mañana. Era una sensación extraña. Se suponía que una esposa cuyo marido se iba de viaje de negocios durante 2 semanas se sentiría sola o lo echaría de menos. Sin embargo, sentía exactamente lo contrario. Mis pulmones se sentían liberados, como si el oxígeno de esta casa fuera más puro sin su presencia. El peso de 1 tonelada que había estado oprimiendo mis hombros, las mentiras, las traiciones y las falsedades se esfumaron al instante. Mi primer paso fue la desinfección.
Llamé a Rosa, el ama de llaves, que llevaba trabajando con mi familia desde que yo estaba en la universidad, y a Paco, el guardia de seguridad. Los reuní en el salón. Rosa, Paco, escúchenme muy bien, dije con un tono serio que rara vez escuchaban. A partir de hoy, en este mismo instante, el señor Diego ya no vive aquí. Las cerraduras se cambiarán este mediodía. Así que, si el señor Diego vuelve, sea cuando sea, no le abran jamás la puerta. No dejen que dé ni un solo paso en esta propiedad. Paco se quedó boquiabierto. La gorra casi se le cae. Pero, señora, ¿no se ha ido el señor de viaje de negocios? ¿Qué ha pasado, señora? ¿Por qué no se ha ido a trabajar, Paco? Se ha ido para casarse de nuevo con mi amiga, Lucía, y ha maltratado a Mateo. Respondí directamente, sin tapujos. Les mostré brevemente el vídeo en mi móvil. La escena en la que Diego le daba el coscorrón a Mateo. El rostro de Rosa se puso rojo de indignación. Las lágrimas se le acumularon en los ojos. Quería muchísimo a Mateo. Dios santo, Virgen purísima, qué crueldad la del Señor con el niño Mateo. Con razón el niño lloraba tantas veces cuando jugaba con el hijo de esa viuda. Así que mis instrucciones son claras. Si Lucía viene, échenla. Si él intenta forzar la entrada, tírenle agua sucia o llamen a la policía. No tengan miedo. Yo me hago responsable, ordené. A la orden, señora. Vigilaré la puerta las 24 horas. La gente mala no entrará, dijo Paco, apretando los puños con rabia. Una vez solucionados los asuntos de seguridad de la casa, pasé al punto principal de mi agenda: destruir los cimientos de la vida de Diego. Ese mediodía me dirigí al bufete de mi abogado de confianza, el señor Gómez. El alto edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana se sentía frío. Me senté en la silla de cuero frente a él y dejé un pendrive negro sobre la mesa de cristal. Quiero solicitar el divorcio de Diego de inmediato, señor Gómez. Y quiero la custodia total del 100% sin ningún derecho a visitas para él, dije con firmeza. El señor Gómez, un hombre sereno de mediana edad, levantó una ceja. Sin derecho a visitas es complicado, doña Carmen, a menos que haya pruebas de que el padre pone en peligro al menor. Vea esto, le dije señalando su portátil. El señor Gómez reprodujo el vídeo del pendrive. La sala quedó en silencio. Solo se escuchaban los gritos de Diego y el llanto de Mateo por los altavoces. El rostro del señor Gómez, que antes era inexpresivo, se tensó. Detuvo el vídeo y me miró. Esto es violencia física y verbal contra un menor de edad. Sumado a las pruebas de infidelidad que me cuenta, podemos destrozarlo en los tribunales. La custodia total la tiene garantizada. Y en cuanto al reparto de bienes, sonreí levemente. El señor Gómez lo olvida. Tenemos un acuerdo prenupcial, separación de bienes. Ah, es verdad. Su patrimonio está a salvo. Diego saldrá de este matrimonio solo con la ropa que lleva puesta. Perfecto. Tramite los papeles de inmediato. Envíe la demanda a la dirección de los padres de Lucía en Andalucía la semana que viene, justo después de que termine la fiesta de su boda. Quiero que sea su regalo de clausura. Al salir del despacho del abogado, me sentí aún más fuerte, pero el verdadero drama estaba a punto de comenzar en el sector bancario. Diego no tenía ahorros significativos. Su sueldo como gerente, que en realidad también era mi dinero, siempre se le iba en su estilo de vida hedonista y, como acababa de descubrir, en mantener a Lucía. Durante todo este tiempo había vivido dependiendo de una tarjeta de crédito suplementaria, cuyo límite estaba asociado a mi tarjeta principal, además del acceso a una cuenta conjunta para los gastos de la casa. Abrí la aplicación del banco en mi móvil. Mis dedos bailaron ágilmente sobre la pantalla táctil. Bloquear tarjeta de crédito platino terminada en 9876.
Confirmar. Bloquear tarjeta de débito terminada en 5432. Confirmar. Transferir saldo de la cuenta conjunta a mi cuenta personal. Confirmar. En cuestión de segundos, el acceso financiero de Diego quedó a cero. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de Madrid, podía imaginarme la escena que se estaba desarrollando. Según el informe del detective privado que había contratado, el vuelo de Diego había aterrizado a las 9 de la mañana. Lucía ya debía haberlo recogido con un coche de alquiler. Como el coche de Lucía era solo un viejo scooter, seguro que estaban en las nubes. Diego se sentía como un marqués llegado de la capital, dispuesto a pedir la mano de su amada con toda clase de lujos. Seguro que Lucía ya lo había paseado por todo aquel pequeño pueblo, presumiendo ante los vecinos de que su rico prometido ya había llegado. El reloj marcaba las 2 de la tarde. Mi móvil vibró en la mesa del restaurante donde estaba almorzando. Una notificación de la aplicación del banco apareció en la pantalla. Sonreí de medio lado al verla. Intento de transacción. Tarjeta de crédito platino terminada en 9876. Comercio, joyería Los Ángeles. Importe, 1.500 euros. Motivo, tarjeta bloqueada. Te pillé, susurré mientras daba un sorbo a mi té caliente. Diego estaba intentando comprar una joya para la novia, 1.500 euros. Bastante grande para un regalo de bodas en un pueblo, pero minúsculo comparado con el dolor de mi corazón. Intentaba comprarle oro a su amante usando el dinero de su legítima esposa. ¡Qué poca vergüenza! En menos de un minuto, mi teléfono sonó. El nombre mi marido, con un corazón rojo, apareció en la pantalla. El nombre del contacto que había olvidado cambiar a mi ex. Dejé que sonara hasta que se cortó, que entré en pánico. Que pase vergüenza delante de la dependienta de la joyería y de Lucía. El teléfono sonó una y otra vez. A la cuarta llamada, lo descolgué y hablé con una voz ronca y débil, como si me acabara de despertar. Hola, cariño. ¿Qué pasa? Estaba durmiendo acompañando a Mateo. Cariño, ¿qué estás haciendo? La voz de Diego sonaba aterrada, con la respiración agitada. De fondo se escuchaba mucho ruido. Parecía que se había salido a la puerta de la joyería. ¿Por qué no funciona mi tarjeta de crédito? Me la rechazan todo el rato. Ah, ¿en serio? Pregunté con un tono de confusión muy fingido. ¿Qué estás comprando si acabas de llegar? ¿Por qué ya estás usando la tarjeta? Bueno, estoy en un almuerzo de negocios con unos clientes importantes y quiero pagar la cuenta del restaurante que es muy caro. ¡Qué vergüenza! Me la han denegado delante de ellos. Mentira, yo sabía que estaba en la joyería. Ah, a lo mejor el sistema del banco está caído, mi amor. O a lo mejor has llegado al límite de crédito porque el mes pasado compraste aquellos repuestos para el coche. Es imposible que haya llegado al límite si es de miles de euros. Llama al banco ahora mismo. Actívala ya. No llevo mucho dinero en efectivo, Carmen. Estoy pasando mucha vergüenza, me gritó. Su ego estaba herido. Alejé el teléfono de mi oreja y puse los ojos en blanco. Ay, cariño, me duele muchísimo la cabeza. Me ha vuelto a dar la migraña por escucharte gritar. Luego, si me encuentro mejor, llamaré a atención al cliente. Mi medicación está empezando a hacer efecto. Tengo mucho sueño. No te duermas todavía, Carmen. Carmen, esto es una emergencia. Necesito pagar ahora mismo. Diego, ¿cómo puedes ser tan cruel? Tu mujer está enferma y tú le gritas. ¿Por qué no pagas en efectivo de momento? ¿O le pides a tu cliente que te lo adelante? ¿No eres un gran gerente? Te dejo, tengo ganas de vomitar. Estoy mareadísima, chao. Corté la llamada. Incluso activé el modo no molestar para que no pudiera volver a llamar. Podía imaginarme su cara ahora mismo, roja de vergüenza, sudando frío dentro de aquella joyería. Lucía lo estaría mirando llena de esperanza.
esperando que aquel collar de oro rodeara su cuello. Pero Diego tendría que volver a entrar en la tienda con las manos vacías y la cabeza gacha, cancelando la transacción con la excusa de que se le había olvidado la cartera o que la tarjeta daba problemas. Su orgullo ante la familia de Lucía empezaría a resquebrajarse, y esto era solo el principio. Necesitaba dinero para pagar el resto del catering, la decoración y el alquiler del salón que había prometido liquidar en cuanto llegara el novio. Con el corazón alegre, abrí mi portátil. Era hora de preparar el regalo principal. Abrí un programa de edición de vídeo. Importé todos los archivos de las cámaras de seguridad que había guardado. Clip 1. Diego y Lucía planeando su boda a escondidas en mi salón. Clip 2. Diego insultando y pegando a Mateo. Clip 3. Lucía deseando que yo me muera pronto para que mi dinero pase a Diego. Sí, había encontrado este clip en una grabación de la semana pasada cuando estaba fuera de la ciudad. Clip 4. Comprobantes de las transferencias bancarias de mi móvil. Lo edité todo con mucho cuidado, añadiendo transiciones dramáticas y grandes textos explicativos muy claros. Quería que hasta los invitados de la última fila pudieran leerlo. No usé música de fondo triste. Elegí música de tensión. El tipo de música que se usa en los documentales sobre crímenes cuando atrapan al culpable. Al final del vídeo añadí una foto de nuestra familia, Diego, yo y Mateo, a la que le puse un efecto de grietas y fuego, y lo cerré con letras mayúsculas de color rojo sangre. Disfruta de tu nueva vida como un estafador desempleado, de parte de Carmen, el banco que acaba de cerrar. Rendericé el vídeo con la máxima calidad y llamé al archivo El mejor de los regalos para mi mejor amiga y mi marido. Una vez terminado, llamé a un servicio de mensajería express. Metí el pendrive en una bonita caja de regalo junto con un proyector portátil que acababa de comprar por internet para enviarlo de inmediato. Dirigí el paquete a don Carlos, el padre de Lucía, para que lo pusieran durante el banquete de bodas como una sorpresa de los compañeros de trabajo de Diego. Envío urgente. Tiene que llegar mañana por la mañana antes de que empiece la ceremonia. Le pedí al mensajero, dándole una generosa propina. El sol empezaba a ponerse en el horizonte. El cielo se tiñó de un naranja rojizo, como si también ardiera con mi furia. Me senté en el balcón de mi habitación mirando hacia la puerta principal. Ya no habría más un Diego volviendo del trabajo, ni más farsas. La guerra había comenzado y yo acababa de pulsar el botón nuclear. Una semana después, un domingo soleado, o tal vez un pequeño apocalipsis para dos traidores. Yo estaba sentada relajadamente en el fresco de mi despacho, llevando un cómodo pijama de seda, acompañada de un vaso de zumo de naranja recién exprimido. Frente a mí, la pantalla de 15 pulgadas de mi portátil brillaba intensamente. No mostraba gráficos de bolsa ni informes financieros, sino una transmisión en directo de Instagram. El detective privado que contraté era muy eficiente. Había logrado infiltrar a una amiga suya como invitada, una señora aficionada a hacer vídeos en directo en las redes sociales. Su cuenta de Instagram era pública. Y gracias a eso, tenía un asiento VIP en primera fila para presenciar la destrucción de mi propio matrimonio y al mismo tiempo la destrucción de sus vidas. La boda se celebraba en un gran salón de usos múltiples en el pueblo natal de Lucía, en Andalucía. El lugar era bastante grandioso para los estándares locales. La decoración con flores frescas dominaba la sala. El altar de los novios, en tonos dorados y burdeos, brillaba bajo los focos. Diego realmente quería aparentar. Quería demostrarle a la familia de Lucía y a sus vecinos que ella había pescado a un pez gordo. En la pantalla vi a Diego muy elegante en el estrado. Llevaba un traje gris oscuro, el mismo traje que yo misma le había empaquetado. Ese traje cuesta 3.000 euros, querido.
Qué pena que lo lleve un perdedor como tú, pensé con desdén. A su lado, Lucía sonreía de oreja a oreja, llevando un vestido de novia de encaje con pedrería resplandeciente. Se la veía inmensamente feliz, como si el mundo le perteneciera. Sin embargo, si prestabas atención, y gracias a la buena resolución de la cámara del móvil, se podían ver gotas de sudor del tamaño de garbanzos cayendo por la frente de Diego. Su sonrisa era forzada, sus ojos estaban inquietos, miraba de vez en cuando hacia la puerta de salida o hacia la mesa de la organizadora de bodas. Yo sabía lo que le aterraba. Aún no había pagado el 50% restante del banquete y del salón. La organizadora, la señora Vargas, seguro que le llevaba cobrando desde la mañana, y Diego debía de estar estrujándose los sesos, buscando una excusa para explicar por qué todas sus tarjetas no funcionaban y su banca online estaba bloqueada. Seguro que había prometido hacer una transferencia en cuanto terminara el evento. Pobre iluso. El reloj marcaba las 11 de la mañana. El banquete estaba en su punto álgido. Los invitados que abarrotaban el salón disfrutaban del buffet. De repente, el maestro de ceremonias subió al escenario principal, agarrando el micrófono con entusiasmo. «Señoras y señores, su atención, por favor». La voz resonó por toda la sala. «Tenemos una sorpresa muy especial. Ha llegado un regalo único de los compañeros de negocios de Madrid, enviado exclusivamente para don Carlos, el padre de la novia. Por lo visto, se trata de un vídeo sobre la historia de amor de los novios que nos llegará al corazón. Veámoslo todos juntos en la gran pantalla». Mi corazón latía con fuerza por la emoción desbordante. Había llegado el momento. En la pantalla vi que Diego y Lucía se miraban confundidos. Diego frunció el ceño. Sabía que no tenía amigos en los negocios que le fueran a mandar un vídeo. Seguro que empezaba a sospechar. Pero era demasiado tarde. El operador del salón ya había recibido el pendrive del paquete enviado a nombre de los compañeros de Diego y lo había conectado al proyector gigante detrás de la mesa nupcial. Bajaron las luces del salón y el ambiente se volvió romántico. El explosivo. El vídeo comenzó con una introducción de música instrumental de piano, mostrando en una hermosa caligrafía: «Para un amor sincero». Los invitados aplaudieron. Lucía sonrió tímidamente, tapándose la boca con la mano. Seguramente pensaba que Diego había preparado aquella sorpresa romántica a sus espaldas. Sin embargo, a los 10 segundos, la música de piano se detuvo abruptamente con el sonido de un disco de vinilo rayándose, lastimando los oídos de todos. La pantalla se quedó en negro durante 2 segundos. Silencio. Y entonces, la imagen cambió drásticamente. La calidad del video pasó a ser una grabación de cámara de seguridad en alta definición tomada desde el techo. Las caras de Diego y Lucía se veían con total claridad. Estaban sentados en el sofá de mi salón, una casa que Lucía conocía perfectamente como la mía. La voz de Diego sonó nítida y alta, rompiendo el silencio del salón de bodas. «Carmen es idiota para el amor. Cuando estemos casados, poco a poco la convenceré de que ponga tu nombre en sus propiedades. O al menos podremos darnos la gran vida con el sueldo que me regala por no hacer nada». En el vídeo en directo que estaba viendo, la cámara tembló violentamente porque la persona que sostenía el móvil se sobresaltó. Se escuchó un jadeo colectivo proveniente de los cientos de invitados. En el estrado, el rostro de Diego se quedó pálido como el papel. Saltó de la silla y le gritó al operador: «Apaga, apaga eso, es un montaje». Pero su voz quedó ahogada por el sonido del vídeo, cuyo volumen estaba al máximo. El vídeo pasó a la siguiente escena, la escena más dolorosa para mí y la más letal para ellos. La pantalla mostraba a Diego arrastrando a mi hijo Mateo por el brazo y dándole un coscorrón en la cabeza. «Cállate. Papá está harto de escucharte llorar. Eres un niño mimado.
Luego, la cámara enfocó la cara de Lucía, sonriendo con cinismo mientras abrazaba a su propio hijo, Hugo. Sí, Mateo, cede un poco. Hugo quiere jugar. El ambiente en el salón de bodas se convirtió en una película de terror. Dios mío, le está pegando a la criatura, gritó una señora en primera fila. Es Lucía la que dice eso. ¡Qué malvada y qué víbora!, dijo otra. Y la cosa no terminaba ahí. La diapositiva cambió a una recopilación de comprobantes de transferencias bancarias. La pantalla del proyector mostraba una tabla de Excel y capturas de pantalla de los movimientos de mi cuenta que yo había editado de forma impecable y muy fácil de leer. Título: Origen de los fondos de la infidelidad. De Carmen, la esposa legítima, a Lucía, la amante y falsa amiga. Ayuda total en 5 años, 20.000 euros. Conceptos: matrícula del colegio del hijo de Lucía, capital para el negocio de Lucía, gastos médicos de Lucía. Mi voz, fría y serena, entró narrando mientras se mostraban los datos. Hola, don Carlos y señora, padres de Lucía. Me presento, soy Carmen, la esposa legítima de Diego y la amiga que ha estado manteniendo a su hija todos estos años. Felicidades por la boda de su hija. Les devuelvo a Diego. Ahora es un desempleado sin indemnización y tiene un montón de deudas en las tarjetas de crédito. Espero que sean muy felices manteniendo a este parásito. Saludos de mi parte, la mujer a la que estafaron. El vídeo terminaba con unas letras enormes sobre un fondo rojo sangre: traidores y estafadores. Las luces del salón volvieron a encenderse. Se desató el caos de inmediato. A través de la pantalla de mi portátil, presencié una escena de lo más satisfactoria. La madre de Lucía, que estaba sentada en la primera fila con la familia, dio un grito desgarrador y se desmayó en el acto. Los familiares que la rodeaban entraron en pánico y empezaron a abanicarla. Mientras tanto, don Carlos, el padre de Lucía, muy respetado en el pueblo, se quedó petrificado. Su rostro estaba rojo púrpura y se llevaba la mano al pecho izquierdo. Miró a Lucía con una mirada de decepción profundísima. Y entonces, su anciano cuerpo se desplomó contra el suelo. ¡Papá! ¡Papá! Lucía gritó histérica, bajando corriendo del estrado con su aparatoso vestido de novia, casi tropezando con la larga cola. Pero ninguno de los invitados sintió lástima por ella. La furia de la multitud empezó a encenderse. La gente se sentía engañada. Habían ido a celebrar la boda de alguien que había triunfado en la capital. Pero resulta que lo que estaban celebrando era un adulterio financiado por la esposa engañada a la que habían pisoteado. «Oye, estafador», gritó un joven desde el fondo. Un vaso de plástico con agua voló por los aires y le dio en la frente a Diego, que aún seguía de pie en el escenario, aturdido. ¡Zas! El agua le empapó la cara y su caro traje. Aquel lanzamiento provocó una reacción en cadena. Servilletas, platos de cartón con restos de tarta e incluso cubiertos de plástico empezaron a volar hacia los novios. «¡Bajad de ahí, tío sinvergüenza!». «Lucía, no tienes dignidad. Te ayudan y le robas el marido a tu amiga. Echadlos, solo traen la desgracia al pueblo». Diego intentó protegerse la cabeza con los brazos. Agarró el micrófono, intentando defenderse. «Señores, por favor, cálmense. Es un video editado. Es todo mentira. Mi mujer está loca». Pero nadie le escuchaba. Los abucheos eran más fuertes que el sistema de sonido. La propia familia de Lucía se mostraba confundida y avergonzada. Los primos de Lucía, que antes estaban tan orgullosos, ahora se apartaban, sin querer tener nada que ver con semejante escándalo. Vi a la dueña de la empresa de eventos, la señora Vargas, una mujer corpulenta de gesto fiero, subir al escenario, pero no para ayudar, sino para cobrar.
Agarró a Diego por las solapas del traje. Sus gestos dejaban claro que le estaba gritando: «¿Me pagas ahora mismo o llamo a la Guardia Civil?». Diego parecía estar suplicando, señalando su cartera vacía. Su rostro arrogante se esfumó por completo para dar paso a la cara de terror de un perdedor acorralado. En el directo, la dueña de la cuenta de Instagram comentaba con voz temblorosa: «¡Qué fuerte! Chicos, qué fuertísimo. Resulta que el tío es un estafador. La verdadera mujer ha mandado las pruebas de los cuernos. Se ha liado parda, chicos, parda». Los comentarios de los seguidores llovían a la velocidad de la luz. Todos insultaban a Diego y a Lucía. Cerré mi portátil lentamente. No necesitaba verlo hasta el final. La mejor parte ya había terminado. Me recosté en la silla de mi despacho, mirando al techo. El silencio en mi habitación contrastaba enormemente con el escándalo que acababa de presenciar. «Os tengo», murmuré en voz baja. «Ahora sabéis lo que se siente al ser humillados delante de toda esa gente a la que intentabais impresionar». Pero la cosa no terminaba ahí. La vergüenza era solo el aperitivo. El plato principal era la ruina absoluta. Diego no podría pagarle a la organizadora. Lucía no tendría cara para seguir viviendo en ese pueblo, y sin mi dinero, su amor puro y verdadero sería puesto a prueba por la realidad de las facturas acumuladas. Cogí el móvil y llamé al señor Gómez, mi abogado. «Señor Gómez, la fiesta ha sido un desastre. Por favor, envíe los papeles del divorcio mañana a primera hora a la dirección de los padres de Lucía. Asegúrese de que el mensajero los entregue justo cuando vuelvan del hospital, para que el susto sea completo. Por supuesto, doña Carmen, una estrategia sumamente efectiva», respondió el señor Gómez. Sonaba un poco asustado, pero admirado. Dejé el móvil y sonreí. Un domingo precioso, realmente precioso. El móvil volvió a sonar. En la pantalla parpadeaba con insistencia el nombre «Mi ex». Lo miré un instante, dejando que la vibración bailara sobre la mesa de mármol de mi despacho. El tono de llamada sonaba como los gritos de auxilio de alguien que se estaba ahogando. Y yo era la única persona que tenía un salvavidas. Sin embargo, en lugar de tirarle el salvavidas, mi intención era cambiarle el agua del mar por cemento armado. Deslicé el botón verde y activé el altavoz. «Carmen, te has pasado de la raya. Eres un demonio. Me has arruinado. Nos has destrozado la boda delante de todo el mundo». La voz de Diego estalló en una mezcla de furia, llanto y un pánico tremendo. De fondo, el ruido era ensordecedor. Gritos de gente reclamando dinero, sollozos de una mujer, que sin duda era Lucía, y ruido de cosas cayendo. Di un sorbo a mi zumo de naranja con toda la calma del mundo antes de contestar. «Ah, ¿que la fiesta ha salido mal, mi amor? Qué pena, con el regalo tan especial que os mandé. A que el vídeo estaba chulo. En resolución 4K, para que todo el mundo viera lo podridos que estáis por dentro». «Cállate la puta boca, Carmen. Escúchame», interrumpió Diego respirando con dificultad. «No es momento para bromitas. La organizadora, los del catering y el dueño del salón me tienen secuestrado en el vestidor. Van a denunciarme a la policía si no les pago los 3.000 euros que faltan hoy mismo. Hazme una transferencia ahora mismo. Rápido». Solté una carcajada sincera y liberadora. «¿Una transferencia? ¿Yo? Cariño, me parece que se te ha olvidado, o a lo mejor tienes un traumatismo craneal del vaso que te han tirado. ¿Quién te crees que soy? ¿Tu cajero automático? Carmen, por favor, es una urgencia. Los padres de Lucía se van a morir de un disgusto si ven llegar a la Guardia Civil. Su padre se lo acaba de llevar la ambulancia por culpa de tu maldito vídeo». Diego empezó a suplicar. Su tono pasó de los gritos a los lloriqueos. «Te lo devuelvo, te lo juro. En cuanto vuelva al trabajo, te lo voy pagando a plazos de mi sueldo.
¿Volver al trabajo?, le pregunté fingiendo sorpresa. Diego, deberías mirar tu correo electrónico si tienes un momento. El señor Ruiz, de Recursos Humanos, ya te ha enviado esta mañana la carta de despido. Estás despedido de manera fulminante por malversación de fondos de la empresa y faltas éticas graves. Así que, ¿de qué sueldo me hablas? Tampoco te corresponde ni un céntimo de finiquito. Silencio. Al otro lado de la línea podía oír cómo a Diego se le cortaba la respiración, como si le hubieran dado un puñetazo directo al estómago. ¿Qué?, dijo con la voz temblorosa. ¿Me han despedido? Sí, y el coche de empresa con el que fuiste a fardar allí. La compañía de renting ya lo ha rastreado por GPS. Su equipo va de camino al salón de bodas para llevárselo. Así que no solo te has quedado sin trabajo, sino que tampoco tienes medio de transporte para volver. Carmen, no puedes ser tan cruel. Cruel soy yo. Acuérdate de cuando le diste aquel golpe en la cabeza a Mateo hasta hacerle llorar. Diego, acuérdate de cuando decías que yo era idiota y que solo querías vaciar mis cuentas. Tú empezaste esto, yo solo lo estoy terminando. Mi voz se volvió fría y cortante como una cuchilla de afeitar. Escúchame muy bien, Diego. Tus tarjetas están anuladas, tus cuentas a cero y ya no tienes sueldo. Y esas 3 enormes maletas que te preparé no eran el equipaje para tu viajecito de negocios. Son tus cosas. Esa era tu mudanza. No te atrevas a asomar la cara a menos de 100 metros de mi casa, ni del colegio de Mateo. Porque si lo haces, me aseguraré de que te pudras en la cárcel por maltrato infantil. Disfruta de tu nueva vida con la viuda que has elegido. Espero que vuestro amor os alcance para pagar el banquete. Chao. Corté la llamada. Para garantizar mi paz mental, bloqueé su número inmediatamente, el número de Lucía y el teléfono fijo de los padres de ella. Me recliné en la silla, cerrando los ojos. ¡Qué alivio! Un alivio inmenso. Mientras tanto, en el salón de usos múltiples de aquel pueblo andaluz, se desataba el verdadero caos. Diego miraba la pantalla negra de su móvil con la mirada perdida. Acababa de perderlo absolutamente todo en una conversación de 5 minutos. Su carrera, su dinero, su coche y su estatus social se habían desvanecido. ¿Qué ha dicho, cariño? ¿Carmen nos va a hacer la transferencia?, preguntó Lucía, zarandeándole el brazo a Diego. Tenía los ojos hinchados. El maquillaje de novia se le había corrido con las lágrimas, dándole el aspecto de un payaso deprimente. Diego giró la cabeza muy despacio, mirándola con una expresión indescifrable. Una mezcla de odio y desesperación pura. Me ha despedido, Lucía. Ha bloqueado todo. No tenemos un duro. ¿Qué?, chilló Lucía, histérica. ¿Y cómo vamos a pagar esto, Diego? Dijiste que eras rico. Dijiste que el dinero de Carmen era muy fácil de conseguir. Antes de que Diego pudiera responder, abrieron la puerta del vestidor de una patada. Entró la señora Vargas junto a 2 hombres corpulentos y el dueño del catering. ¿Dónde está mi dinero? ¿Ya me han hecho la transferencia?, bramó la señora Vargas. Conmigo no se juega, niñatos. La comida ya se la han comido, la decoración está puesta y el salón se ha ensuciado. Faltan por pagar 3.000 euros clavados. O me pagáis ahora mismo, o a los 2 os arrastramos al cuartelillo de la Guardia Civil. Diego temblaba. Le fallaban las piernas. Intentó negociar. Señora, por favor, deme un poco de tiempo. He tenido una desgracia familiar. Vete a la mierda con tus desgracias. En el video se vio perfectamente que le pones los cuernos y le robas el dinero a tu legítima esposa. Sois unos sinvergüenzas, le cortó el dueño del catering, lleno de rabia. A mí no me cuentes milongas. Paga. Diego rebuscó en los bolsillos de su chaqueta y sacó su cartera vacía. Solo tenía el DNI y un billete de 10 euros arrugado que no servía para nada. No,
No llevo efectivo. La señora Vargas los miró con asco. Sus ojos repasaron el aspecto de Lucía. Vale. Como no hay dinero, embargamos lo que lleváis. Los dos hombres musculosos dieron un paso al frente. Quítate las joyas, le ordenó a Lucía. No, no, es oro de verdad. Es mío. Lucía intentó cubrirse el collar y las pulseras que llevaba puestos. Eran las mismas joyas que se había comprado hacía 2 meses usando el dinero que le había pedido a Diego que le transfiriera para su negocio. O te las quitas o llamo a la policía ahora mismo por un delito de estafa, amenazó uno de los hombres. Sollozando desconsoladamente, Lucía tuvo que quitarse el collar, las pulseras y los anillos. La señora Vargas tasó las joyas a ojo. Aún falta. Por esto me darán como mucho 300 euros en el compro-oro. ¿De quién es el scooter rojo de la puerta? Es mi moto. Mi única forma de moverme, señora, suplicó Lucía. ¿Dónde están las llaves? Finalmente, las llaves del viejo scooter también cambiaron de manos. Las joyas fueron arrancadas y la moto fue confiscada como garantía hasta que pagaran la deuda. Pero la cosa no terminaba ahí. Llegó el equipo de la empresa de alquiler de coches. Mostraron la orden de incautación del vehículo. Obligaron a Diego a entregar las llaves de su coche familiar de alta gama. También le obligaron a sacar todas sus pertenencias del maletero. De modo que, en aquella tarde nublada, se presentó una escena trágica en el aparcamiento del recinto. Diego y Lucía de pie junto a un montón formado por 3 maletas gigantes y 2 bolsas de deporte. Viendo cómo el coche de lujo del que habían presumido esa misma mañana se lo llevaba a otra persona. Los invitados ya se habían ido a sus casas llevando consigo el mejor cotilleo del siglo. El personal del evento estaba desmontando las carpas con cara de pocos amigos. «Vamos a casa de mis padres», le dijo Lucía, arrastrando los pies llenos de ampollas por los zapatos de tacón alto. «Le explicaremos todo a mi padre poco a poco». Diego solo guardó silencio, arrastrando las pesadas maletas llenas de su ropa de marca, ropa que ahora pesaba como losa de sus pecados. Cogieron un taxi destartalado hacia la Casa Blanca de Cal de Don Carlos, porque a Lucía ya le habían confiscado la moto. Al llegar a la puerta de la modesta casa del pueblo, vieron que el crespón negro aún no colgaba de la puerta. Pero el ambiente de la casa era aterrador. El tío Manuel estaba en el porche, rojo de indignación. «Tío Manuel, ¿cómo está papá?», preguntó Lucía, temblando de miedo. «¿Aún tienes valor para poner un pie en esta casa? ¡Sin vergüenza!», le gritó su tío. Su voz resonó tanto que los vecinos se asomaron. «Tu padre está crítico. Le ha dado un infarto de la pura vergüenza al ver la escoria que eres. Lleva toda la vida siendo un hombre honrado, respetado en el pueblo, para que todo se vaya al traste porque su hija es una ramera roba maridos. Tío, perdóname. Te lo puedo explicar todo». Lucía intentó entrar, pero el tío Manuel le dio un empujón que la hizo caer sentada en la acera. «No hay nada que explicar. El vídeo era muy clarito. Te has fundido el dinero de tu supuesta amiga y encima le has quitado al marido. Eres una víbora desagradecida». El tío Manuel señaló luego a Diego, que estaba petrificado junto a sus maletas. «¿Y tú? ¿Qué clase de hombre eres? Tienes los santos bemoles de venir a engañar a esta familia, presumiendo de rico, diciendo que estabas divorciado. Solo eres un ratero. Largo de aquí los dos». Desde el interior de la casa voló una enorme bolsa de basura industrial. Estaba llena de la ropa de diario de Lucía y de su hijo Hugo. «Llévate al pobre Hugo y lárgate de aquí. Tu madre no quiere volver a verte la cara en la vida. Se muere de la vergüenza». Se escuchó la voz de la madre de Lucía dando gritos de desesperación desde el interior de la casa, seguidos de un llanto amargo. «Pero mamá, ¿dónde vamos a dormir? No tenemos ni un euro». «Lucía,
Lloraba a mares, aporreando la puerta. Duerme debajo de un puente o pídele limosna a tu mujer la rica. Vete y no vuelvas hasta que tu padre se recupere, o serán los vecinos del pueblo los que os echen a pedradas. El tío Manuel cogió una escoba, dispuesto a arrearles si no se marchaban de inmediato. Diego tiró del brazo de Lucía. Ya está, Lucía, vámonos. Como nos quedemos aquí nos van a linchar. Pero cariño, ¿a dónde vamos a ir?, se lamentó ella. Diego no respondió. No tenía respuesta. La tarde dio paso a la noche, y el cielo empezó a descargar una fina lluvia, como si el universo mismo quisiera escupirles en la cara. Diego y Lucía caminaban a duras penas por el arcén de la oscura carretera comarcal. Diego empujaba 2 enormes maletas sudando la gota gorda. Lucía tiraba de la otra maleta. Hugo caminaba detrás de ellos, lloriqueando porque tenía hambre y estaba cansado. Se detuvieron en una marquesina de autobús vacía. Diego tiró su carísima maleta contra el suelo sucio de cemento. Abrió una de ellas lleno de frustración, esperando un milagro. Quizás Carmen había metido un sobre con dinero por algún lado, quizás se había dejado algún reloj caro olvidado. Pero al abrirla, lo único que vio fueron filas de trajes italianos de Armani, camisas de seda, zapatos de piel relucientes y corbatas de diseño. Aquellos artículos de lujo miraban a Diego con una burla silenciosa. «Trajes de 3.000 euros», murmuró Diego tocando la suave tela de uno de los trajes. Las manos le temblaban. Zapatos de 500 euros, camisas de 200. Todo aquello era carísimo, muchísimo dinero, pero en este pueblucho, en medio de la noche bajo la lluvia, todo esto era puta basura. No podía cambiar un traje de Armani por un plato de lentejas. No podía pagar la habitación de una pensión barata con unos zapatos Oxford. «Diego, Hugo tiene hambre», se quejó Lucía. Diego miró a Lucía y luego al montón de ropa. Las lágrimas empezaron a brotarle. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de darse cuenta de que había cambiado un diamante por una piedra del camino. Había abandonado a la esposa que lo trataba como a un rey por una mujer que ahora lo había convertido en un mendigo. «Pues cómete los trajes», le gritó Diego furioso, tirándole una chaqueta de Armani a la cara a Lucía. «Cómete todo nuestro patrimonio. Ahora solo son trapos sucios». A lo lejos retumbó un trueno. Su primera noche de luna de miel no había empezado en un hotel de 5 estrellas, sino en una marquesina de autobús congelada, acompañados por los mosquitos y un dolor punzante en el estómago vacío. Y muy lejos, en Madrid, yo dormía a pierna suelta, tapada con mi edredón nórdico, abrazada a mi hijo Mateo, que tenía dulces sueños. Se había hecho justicia. A la mañana siguiente, el sol salió por el este con pereza. Sus rayos se colaban por las grietas de la persiana rota de una minúscula habitación de alquiler en los suburbios de la capital de provincia. No eran los cálidos rayos que solían darle los buenos días a Diego en el dormitorio climatizado de mi casa, sino un calor bochornoso que te pegaba la piel al instante por la falta de ventilación. Diego se despertó sintiendo que le habían dado una paliza. El fino colchón de espuma que habían comprado de segunda mano en un mercadillo no podía soportar el peso de su cuerpo, acostumbrado a dormir en un colchón viscoelástico de miles de euros. Miró al techo de la habitación, que estaba lleno de manchas de humedad y telarañas. Un olor rancio emanaba de las esquinas de la habitación, mezclado con olor a sudor y comida barata. A su lado, Lucía seguía dormida con la boca medio abierta, roncando levemente. Su cara, sin una gota de maquillaje, se veía apagada y cansada. A los pies de la cama, Hugo dormía acurrucado abrazando una almohada sin funda. Diego se sentó en la cama, apartando la fina sábana. Su mirada se topó con las 3 maletas gigantes y las bolsas de deporte amontonadas en una esquina, ocupando casi la mitad de aquella habitación de 3 por 3 metros. Era la imagen más irónica del mundo.
Aquellas maletas de Samsonite estaban llenas de trajes italianos a medida, camisas de lino, zapatos de piel y corbatas de seda. Pero estaban viviendo en una pensión de mala muerte de 150 euros al mes, con el baño compartido en el pasillo y siempre había cola. ¿De qué demonios me sirve esto?, murmuró Diego con amargura. Ayer intentó vender sus trajes caros en un mercadillo de segunda mano. Esperaba conseguir al menos 300 euros por un traje que le había costado 3.000. «Te doy 5 euros por él, guaperas», le ofreció el vendedor ambulante con todo su morro. «¿Estás loco? Esto es de marca. Seda italiana». Diego estuvo a punto de tirarle la chaqueta a la cara al vendedor. «Mira, macho, aquí la gente busca camisetas de propaganda para ir a recoger la aceituna o camisas baratas para las fiestas del pueblo. ¿Quién coño se va a poner este traje tan gordo en este pueblo? Con el calor que hace. Si quieres los 5 pavos, te los doy. Si no, pues te lo llevas a tu casa». Diego acabó volviendo a la pensión con las manos vacías, tragándose un orgullo inmenso. Lo único que consiguió vender fue un reloj Tissot que llevaba puesto. Y encima lo vendió en una casa de empeños de barrio a precio de chatarra. Como no tenía los papeles de autenticidad, que obviamente yo tenía guardados en la caja fuerte de casa, por el reloj de 1.000 euros solo le dieron 100 pavos. Ese dinero voló en una semana pagando el alquiler de la pensión, comprando el colchón mugriento, un camping gas y comida para el crío. Ahora, en su cartera solo quedaban 5 miserables euros. Mientras tanto, en Madrid, mi estado de ánimo era inmejorable. Entré en el vestíbulo de la oficina con un elegante traje de chaqueta blanco impoluto. El guardia de seguridad y el recepcionista me saludaron con un respeto sincero, no por miedo. «Buenos días, doña Carmen. El informe de auditoría de este mes ya está sobre su mesa», me saludó mi secretaria. «Muchas gracias, Sara. Por favor, dígale al señor Ruiz, el nuevo director de operaciones, que venga a mi despacho dentro de 5 minutos», le contesté con una sonrisa. Desde que despedí a Diego, hice una purga masiva en la empresa. Contraté a una auditora externa para rastrear todas las fugas de capital. Los resultados fueron escandalosos. Durante los últimos 2 años, Diego había estado falsificando las dietas de los viajes de empresa, inflando las facturas de los proveedores e incluso pasando horas extras inexistentes. Las pérdidas de la empresa sumaban cientos de miles de euros. Con razón, Lucía podía vivir a todo tren y darse aires de pija. El señor Ruiz entró en mi despacho. Era un hombre de 45 años, profesional, dedicado y honesto. En las 2 semanas que llevaba en el cargo, la eficiencia de la fábrica había aumentado un 15%. Se acabaron las quejas de los clientes por los retrasos en las entregas, cosas que pasaban a menudo porque Diego se dedicaba a irse de ligoteo en horas de trabajo. «Doña Carmen, la producción va sobre ruedas. Y además, he encontrado un nuevo proveedor de telas con mejor calidad y precios más ajustados. Nos podemos ahorrar un 20% el mes que viene», informó el señor Ruiz, entusiasmado. «Excelente trabajo, Ruiz. Siga así. Por cierto, le he adelantado el bonus de este mes como muestra de mi agradecimiento», le dije. Viendo cómo trabajaba el señor Ruiz, me di cuenta de lo idiota que había sido al mantener a Diego solo porque creía que le quería. Había estado criando a un parásito que impedía que mi propia empresa creciera. Ahora que me había deshecho de la mala hierba, mi árbol de la abundancia estaba dando unos frutos magníficos. Por la tarde fui a recoger a Mateo a su entrenamiento de fútbol. Vino corriendo hacia mí empapado en sudor, pero con la cara radiante. «Mamá, hoy he metido 2 goles», gritó súper orgulloso. Lo abracé muy fuerte. Me daba igual que me manchara mi traje de marca de sudor. «Eres un campeón, mi vida. Luego nos vamos a celebrarlo a comer un buen chuletón. ¿Te parece?».
Bien. Mamá, a mí me gusta más cómo estamos ahora en casa, soltó Mateo con la inocencia de un niño mientras caminábamos hacia el coche. Mis pies se clavaron en el suelo. ¿Por qué dices eso, cariño? Porque antes papá siempre estaba enfadado por cualquier tontería. Cuando estaba él, me daba miedo decir nada, pero ahora tú siempre estás sonriendo. Se me encogió el corazón y luego se llenó de calidez. Resultó que librarnos de Diego no fue ninguna pérdida, fue una liberación para los dos. Volviendo a la asfixiante y cutre pensión, Lucía estaba lavando la ropa a mano en un cubo de plástico delante de la puerta de su habitación. Sus manos, que antes se hacían la manicura cada mes en mi salón de belleza habitual, ahora estaban rojas y agrietadas por usar el detergente más barato del supermercado. Estrujaba los vaqueros de Diego con una furia evidente. «Diego, ¿vas a quedarte ahí tirado? Sal a buscar trabajo», le gritó Lucía desde el pasillo. Diego salió con mala cara, llevando puesta una camiseta de propaganda política que le había regalado un vecino, porque sus camisas buenas le daban pena y se veían demasiado raras para llevarlas a diario en ese barrio tan marginal. «¿Y de qué quieres que trabaje, Lucía? Ya he ido a echar el currículum a la fábrica textil de las afueras y me han rechazado. Carmen se ha encargado de ponerme en la lista negra de todos los empresarios del sector», contestó Diego desesperado. «Ayer mismo se enteró. Al ir a pedir trabajo como supervisor, el de recursos humanos se rió en su cara al ver su nombre. Carmen le había cerrado absolutamente todas las puertas de su carrera profesional para siempre. Pues trabaja de lo que sea, de albañil, de mozo de carga en el mercado, barriendo calles, lo que sea. A Hugo se le ha acabado la leche y solo nos queda un vaso de arroz. ¿Quieres que nos muramos de hambre?», le soltó Lucía llorando a moco tendido. «Me arrepiento tantísimo, Diego. Si lo llego a saber, ni de broma monto este paripé contigo. Decías que estabas forrado y ha resultado ser todo una puta mentira». «Mírate al espejo, guapa», le gritó Diego, señalándola con el dedo. «Tú fuiste la que me tiró los tejos primero. Tú me pedías los bolsos caros, me pedías dinero para tu negocio de mierda, me pedías caprichos. Si no fuera por ti, yo seguiría viviendo a cuerpo de rey en el casoplón de Carmen. Los empleados me seguían respetando. Por liarme contigo, ahora soy un puto vagabundo. La culpa es tuya por dejarte calentar. Eres un calzonazos». Lucía le tiró la ropa mojada a la cara. Y así se desencadenó una bronca monumental. Los vecinos de la pensión empezaron a dar golpes en las paredes, mandándoles a callar. Hugo lloraba a gritos dentro del cuarto. Diego, ciego de ira, le pegó una patada al cubo de fregar derramando toda el agua y se marchó dando un portazo. Caminó sin rumbo fijo hasta el mercado de abastos del pueblo. Las tripas le rugían porque no probaba bocado desde la tarde anterior. Observó el ajetreo en la zona de carga y descarga de verduras. Llegaban camiones enormes cargados de patatas, zanahorias y cebollas. Un capataz grandote y musculoso gritó: «Necesito manos para descargar. ¿Quién se apunta? Pago 1 euro por cada saco». Diego tragó saliva. Él, Diego el gran gerente, el hombre que firmaba contratos millonarios en un despacho refrigerado, descargando sacos de cebollas de 50 kilos, pero el hambre pudo más que el orgullo. Diego dio un paso al frente y levantó la mano tímidamente. «Yo, jefe». El capataz repasó a Diego de arriba a abajo, fijándose en su piel, que seguía siendo de señorito de ciudad, aunque estuviera pálido y demacrado. «¿Tienes fuerza o eres de los blandengues?» «Tengo fuerza, jefe. Necesito la pasta», respondió Diego en un susurro. «Vale, descárgame aquel camión de cebollas del fondo. Y cuidado con tirar ningún saco». Diego se echó el saco de cebollas al hombro. «Uf». El peso era brutal, sentía que se le iban a partir las clavículas. El olor a tierra húmeda y cebolla se le metió por la nariz.
Empezó a sudar a mares al instante, empapándole la cara. Dio los primeros pasos temblando. Le flaqueaban las piernas, caminando torpemente por en medio de aquel mercado lleno de charcos y con un olor a pescado que echaba para atrás. Se cruzó con una señora que le miró con lástima. Aquella mirada se le clavó en el orgullo mucho más hondo que una navaja. Antes todo el mundo le respetaba, ahora le tenían pena. Terminó el primer saco, le dieron un billete de euro, un billete arrugado y que apestaba a pescado podrido. Diego miró aquel euro en su mano, que ya empezaba a llenarse de ampollas. Antes, si se le caía un billete de 50 euros en la alfombra de su coche, ni se molestaba en agacharse a cogerlo. Ahora tenía que destrozarse la espalda para ganarse un solo euro. Volvió al camión. Descargó el segundo saco, el tercero, el cuarto, hasta que su cuerpo dijo, basta en el 10º saco. Se desplomó en el suelo, vomitando los jugos gástricos por puro agotamiento y por tener el estómago vacío. El capataz le tiró 10 euros al suelo. Ale, quítate de en medio, estorbo, toma lo tuyo, y no vuelvas más. Tú no vales para doblar el lomo. Diego recogió aquellos 10 euros del suelo encharcado. Las lágrimas se mezclaron con el barro de sus mejillas. Lloró amargamente detrás de los contenedores de basura del mercado. Se acordó de Carmen. Se acordó de cuando llegaba a casa del trabajo y ella le recibía con una limonada fría y le daba masajes en los hombros. Se acordó de las risas de Mateo. Se acordó de lo cómodo que eran los asientos de piel de su coche. Lo había perdido absolutamente todo. Y lo que más le dolía era darse cuenta de que esto no era una pesadilla de la que se fuera a despertar. Así iba a ser el resto de su vida. Tendría que vivir ganando 10 euros al día, aguantando a una mujer que no paraba de insultarle y a un hijastro llorón. A lo lejos, Diego vio pasar un coche de lujo por la carretera frente al mercado. Se imaginó que Carmen iba dentro, riéndose y siendo muy feliz. Y supo que se merecía todo este sufrimiento. Ese día, Diego volvió a la pensión con el bocadillo más barato que encontró envuelto en papel y una pomada para los golpes. Se acabaron los trajes de Armani, se acabó el respeto. Lo único que quedaba era Diego, el mozo de carga fracasado que tenía que enfrentarse al infierno diario de aquella asfixiante pensión de mala muerte. El tiempo es el juez más implacable que existe. No se deja sobornar, no se puede acelerar y, lo que es más cruel de todo, no se puede rebobinar. Ha pasado ya un año desde que aquella tormenta destrozó mi matrimonio. O, mejor dicho, desde que limpió mi vida de toda aquella basura. La noche madrileña brilla con intensidad. Estoy en el escenario del salón principal de un hotel de 5 estrellas. Sostengo un premio de cristal que destella bajo los focos. El aplauso del público inunda la sala. Felicidades a doña Carmen, CEO de Textil Pradana, galardonada como la mujer empresaria del año. Retumbó la voz del presentador. Sonreí y asentí agradeciendo a los asistentes. El vestido de noche de color burdeos que llevo me sienta como un guante, reflejando mi valentía y mi recién descubierta fuerza interior. En primera fila está sentado Mateo, que ya tiene 8 años. Lleva un trajecito muy elegante y es el que aplaude más fuerte mientras grita, «Esa es mi madre». Ver la sonrisa de Mateo hace que el corazón me estalle de felicidad. En este último año, sin la presencia tóxica de Diego, Mateo ha crecido y se ha convertido en un niño mucho más seguro de sí mismo. Saca unas notas excelentes. Es el capitán del equipo de fútbol de su colegio. Y lo más importante de todo, ya no se queda llorando a escondidas en los rincones. El trauma que le causaron los gritos de su padre ha ido sanando poco a poco gracias a la terapia y a estar en un entorno lleno de amor. Durante el turno de preguntas, un periodista me consulta. «Doña Carmen,
¿Cuál es el secreto del brutal aumento de los beneficios de su empresa este año? Acerco el micrófono a mi boca y le regalo una sonrisa enigmática. El secreto es muy sencillo. Me deshice de la carga operativa innecesaria, limpié a los parásitos que se comían los beneficios y me centré en las personas leales que de verdad trabajan duro. A veces, para correr más rápido, hay que tener el valor de amputarse una pierna gangrenada. El público aplaudió pensando que era una metáfora empresarial brillante, pero yo sabía que esa era la historia literal de mi vida. Mientras tanto, a cientos de kilómetros del lujo de aquel hotel, en una estación de autobuses sucia y que apestaba a orina, Diego estaba encogido en un banco de madera. Un año había sido suficiente para convertir a Diego en alguien casi irreconocible. Llevaba el pelo largo, sucio y grasiento. Su piel, que antes cuidaba con cosméticos caros, ahora estaba quemada por el sol, llena de manchas y escamas. Tenía los dientes amarillos por fumar tabaco de liar barato para engañar al hambre. Acababa de bajarse de un autobús de línea regular que venía del sur hacia Madrid. El billete lo pagó con lo que sacó de vender la última maleta Samsonite buena que le quedaba. La última que había defendido con uñas y dientes como lo poco que le quedaba de dignidad. Pero el hambre y la desesperación le obligaron a malvenderla por unos míseros 20 euros en una tienda de segunda mano. Diego había venido a Madrid a la desesperada. Su relación con Lucía se había ido por el retrete hacía mucho tiempo. Cuando hay facturas que pagar, no se puede vivir del amor. Su romance se esfumó el mismo día que les cortaron la luz y no les quedó ni para arroz. Ahora, Lucía trabajaba de camarera en un club nocturno de alterne en las afueras de la ciudad, un sitio de muy mala reputación. Se pasaban los días discutiendo, insultándose y echándose las culpas mutuamente. Lucía a menudo ni volvía a dormir, prefería quedarse a dormir en los sofás del club antes que ir a la asfixiante pensión con Diego, que estaba en el paro y amargado de la vida. Diego sentía que aún le quedaba una bala en la recámara. Carmen todavía es mi mujer legal, pensó con su ignorancia habitual. Aunque los papeles del divorcio unilateral se habían firmado hacía 6 meses, él pensaba que Carmen seguía siendo una mujer dócil. Si me pongo de rodillas a sus pies, si le ruego por el amor de Mateo, seguro que me perdona. Por lo menos podría darme un trabajo de guardia de seguridad o de jardinero. Lo que sea con tal de volver a comer en condiciones. Con las monedas que le sobraban en el bolsillo, Diego cogió el metro y un autobús hasta nuestra exclusiva urbanización. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando Diego llegó a la puerta principal de mi casa. La verja que antes solía abrir con el mando a distancia del coche, ahora le parecía una muralla inexpugnable. La valla era más alta. Habían instalado unos pequeños pinchos arriba y la caseta de seguridad era mucho más moderna. Diego se acercó temblando. Vio un coche todoterreno de la marca Audi blanco aparcado dentro. Su nuevo coche. Se le encogió el corazón. Se imaginó tumbado en la cama viscoelástica del dormitorio principal, dándose una ducha de agua hirviendo y atracándose con toda la comida deliciosa que habría en mi nevera. ¿A dónde va usted?, le pegó un grito a alguien. Era Paco, mi fiel guardia de seguridad al que Diego solía mandar a comprarle tabaco. Salió de la caseta con la porra en la mano. Paco tenía cara de pocos amigos. «Paco, soy yo, Diego». La voz de Diego sonaba ronca y daba mucha pena. Paco entrecerró los ojos y le iluminó la cara a Diego con la linterna. Pegó un respingo y su cara se transformó en una mueca de asco. «Madre de Dios bendito, don Diego, ¿cómo ha acabado usted convertido en un vagabundo?». Diego tragó saliva, aguantándose la humillación. «Paco, por favor, dile a Carmen que estoy aquí. Tengo que hablar de algo urgente sobre el niño, sobre Mateo. La señora aún no ha llegado. Está en una entrega de premios. Y aunque estuviera aquí, tengo órdenes estrictas de no abrirle la verja».
La señora me lo dejó muy claro. Usted es un desconocido peligroso, respondió Paco fríamente, sin apartarse ni un milímetro del portón. Paco, por favor, tengo mucha hambre. Llevo sin probar bocado desde ayer. Déjame pasar un segundo. Solo quiero un vaso de agua, te lo ruego. Diego empezó a llorar agarrándose a los barrotes de hierro de la valla. Paco negó rotundamente con la cabeza. No hay tu tía. Lárguese ahora mismo o llamo a la patrulla de seguridad de la urbanización. Usted ya no es nadie en esta casa. En ese momento exacto, los faros de un coche deslumbraron a los dos hombres. Era mi coche. Mi chofer tocó el claxon suavemente para que abrieran la puerta. El corazón de Diego dio un vuelco. Era su oportunidad. Cuando la verja automática se deslizó despacio, Diego se lanzó hacia adentro, bloqueándole el paso a mi coche. ¡Carmen! ¡Carmen!, gritaba, mientras daba golpes en el cristal tintado del asiento trasero. Mi conductor se pegó un susto tremendo y pegó un frenazo. Paco y el otro guardia de seguridad corrieron hacia él, lo agarraron y le inmovilizaron los brazos por detrás. Dentro del coche, que estaba insonorizado y muy fresquito, yo estaba de cháchara con Mateo. Los dos nos asustamos al ver a aquel loco dando golpes al coche. ¿Quién es ese, señora? ¿Un borracho de la calle?, preguntó mi chofer, poniéndose a la defensiva. Bajé un poquito la ventanilla, lo justo para mirarle a los ojos. Miré al tipo al que los guardias de seguridad tenían sujeto. Tardé 5 segundos en reconocer quién era. Abrí un poco más los ojos, no por echarle de menos, sino porque me impactó ver lo demacrado y acabado que estaba aquel hombre. Llevaba la camisa asquerosa y me llegó un tufo a peste, aunque la ventanilla apenas estaba bajada. Esa cara a la que antes besaba cada día, ahora parecía una careta vieja y resquebrajada. Carmen, soy yo, Diego, tu marido. Perdóname, te lo suplico. Me equivoqué. Quiero volver a casa. Mírame, Carmen, no puedo más. Diego gritaba como un histérico. Los mocos y las lágrimas se le mezclaban por toda la cara. Mateo, que estaba sentado a mi lado, se asomó. Mami, ¿quién es ese hombre feo? ¿Por qué sabe cómo te llamas? Miré a Mateo y luego volví a mirar a Diego. No sentí compasión. No sentí odio. Simplemente sentí que aquel hombre era un extraño para mí. Ya no era mi marido. Solo era el resultado y la consecuencia de las malas decisiones que él solito había tomado. Pulsé el botón del intercomunicador conectado a la garita de seguridad. Paco, saque a este indigente de aquí. No quiero que Mateo vea este tipo de cosas tan desagradables. Tírelo fuera de la urbanización. A la orden, señora. Volví a subir el cristal. Arranca y mételo en el garaje, le ordené al chofer. Carmen, Carmen, yo soy el padre de Mateo. No me abandones. Los gritos de Diego se fueron apagando a medida que Paco y el otro vigilante lo sacaban a rastras fuera del recinto. Mateo me miró muy confundido. ¿Ese señor de antes era papá? Le acaricié el pelo a Mateo con ternura. No, mi amor. Tu papá se fue muy lejos. Hace mucho tiempo. Ese hombre era solo alguien que tomó un mal camino en la vida y acabó perdiéndolo todo. Ya está. No le des más vueltas. Mañana tienes colegio, ¿verdad? Mateo asintió con la cabeza y volvió a concentrarse en jugar con su robot. Para Mateo, la figura paterna de Diego ya se había borrado, sustituida por toda la paz y tranquilidad que le había brindado mi nuevo estilo de vida. Esa misma noche, tiraron a Diego como a un perro fuera de la urbanización de lujo. Cayó de bruces contra el duro asfalto. Se raspó las rodillas. Vio cómo el altísimo portón de mi casa se cerraba por completo, ocultándole la cálida luz del interior. En ese instante comprendió la realidad más dolorosa de todas. Carmen no lo odiaba. Carmen no estaba resentida. A Carmen, sencillamente, le importaba un comino su existencia. Para ella, él estaba muerto.
y convertirse en un fantasma invisible al que nadie ve duele mucho más que ser su enemigo jurado. Empezó a llover a cántaros. Diego se quedó sentado en la acera, empapado hasta los huesos, mirando el palacio que una vez fue suyo. El estómago le quemaba por el hambre, pero el corazón le ardía mucho más. Se rebuscó en el bolsillo del pantalón, esperando encontrar unas monedillas para comprarse cualquier mendrugo de pan, pero se dio cuenta de que tenía un agujero. Lo poco que le quedaba se le debió caer cuando los guardias le arrastraron. Diego empezó a reírse, una risa desquiciada, amarga y escalofriante bajo la lluvia de Madrid. «Felicidades, Diego», se susurró a sí mismo. «Has ganado. Has conseguido destruir tu propia vida a la perfección». Aquella noche, el prepotente exgerente de operaciones durmió encogido en posición fetal bajo el toldo de un supermercado chino enfrente de mi urbanización, soñando con un pasado maravilloso al que nunca jamás regresaría, mientras que la fría noche y los mosquitos se convertían en sus únicos compañeros fieles. 5 años. Es tiempo más que suficiente para que una oruga se convierta en una hermosa mariposa, y tiempo más que de sobra para que un majestuoso edificio se convierta en escombros si sus cimientos están podridos. Esta mañana, mi cara es la portada principal de la revista económica más importante de España, con el titular a toda página: Carmen Pradana, la reina del textil que ha conquistado el mercado asiático. Voy sentada en los asientos de cuero traseros de mi nuevo Rolls-Royce Phantom, tomándome un café con leche calentito. A mi lado, Mateo, que ya ha cumplido 13 años, no aparta la vista de su tableta. Ya no es el niño asustadizo que se quedaba llorando en las esquinas. Es un adolescente brillante, muy educado y con unas notas espectaculares. El mes que viene volará a Londres para participar en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Mamá, ¿entonces esta tarde me llevas a probarme el traje para la cena de gala de esta noche?, me preguntó Mateo, sin apartar los ojos de la pantalla. Por supuesto, mi cielo, ya te he encargado el mejor traje a medida de todo Madrid. Tienes que ir súper guapo para acompañarme, le contesté mientras le alborotaba un poco el flequillo. Mi vida era perfecta. Mi empresa textil ahora cuenta con 5 fábricas gigantes y exporta nuestros productos a más de 10 países. Mi patrimonio se ha multiplicado, pero mi mayor riqueza es la tranquilidad de mi espíritu. Ya no aguanto dramas, ni mentiras, ni convivo con sanguijuelas. Miré distraídamente por la ventanilla, que tenía los cristales tintados de oscuro. Estábamos atravesando un barrio marginal y obrero en el extrarradio de Madrid. Era un atajo para llegar a ver las instalaciones de nuestra nueva fábrica. Lo que veía por la ventanilla contrastaba con el enorme lujo que había dentro de mi coche. Era la viva imagen de la miseria, el polvo asfixiante y la supervivencia del día a día. De repente, por casualidad, mis ojos se detuvieron en la figura de una mujer en la acera junto a un bar de carretera de mala muerte, pringoso y cutre a más no poder. Estaba lavando una montaña de platos sucios en un barreño enorme de agua asquerosa en la calle. Su pelo, que antes se alisaba en mi peluquería, ahora era un nido de pájaros enmarañado, atado de cualquier manera con una goma elástica. Y su cara, madre del amor hermoso, su cara parecía tener 20 años más de los que le correspondían. Un montón de patas de gallo surcaban sus ojos. Tenía la piel quemada por pasar tantas horas al sol, y estaba tan delgada que daba grima verla, como si estuviera desnutrida. Era Lucía, mi ex mejor amiga, la antigua reina de la belleza del instituto que me robó al marido para pegarse la gran vida a mi costa. Le pedí a mi conductor que redujera un poco la velocidad para confirmar que mis ojos no me engañaban. En efecto, era ella. El dueño del bar le estaba pegando 4 gritos en la calle. «Frota bien esa grasa, inútil. Sigue estando pringoso, eres una negada para todo. Con razón tu marido te mandó a paseo». Lucía solo agachó la cabeza, acobardada, sin atreverse a contestar.
En el pasado era una mujer soberbia que se permitía el lujo de insultarme y menospreciarme a mis espaldas. Ahora, su orgullo valía menos que los restos de comida asquerosos de los platos que estaba limpiando a mano. Yo me había enterado de algunas cosas gracias a mi red de contactos. De vez en cuando me informaba sobre ellos, simplemente para asegurarme de que no asomaran la cabeza para arruinar mi paz. Sabía que la vida de Lucía era un desastre absoluto. Después de que su familia la repudiara en su pueblo de Andalucía, sus padres fallecieron de pena uno detrás de otro. Su padre murió de un infarto muy poco después del escandaloso banquete de bodas, llevándose aquella humillación tan pública a la tumba. Su madre se fue un año después, tras una larga enfermedad, y se negó rotundamente a que Lucía fuera a visitarla al hospital. Ahora Lucía estaba más sola que la una, maldecida por su propia sangre y convertida en el cotilleo perpetuo de su comarca. Su hijo Hugo dejó el instituto y ahora andaba en malos pasos por la calle, asilvestrado y sin futuro debido a la ruina económica de su madre. Lucía decidió cambiar mi amistad verdadera y desinteresada y el futuro de su hijo por un pelele que al final no tenía dónde caerse muerto. El coche volvió a acelerar, dejando atrás a Lucía inmersa en la espuma del lavavajillas barato y en la más amarga de las culpas. Apenas 1 kilómetro más allá de donde estaba Lucía, en un semáforo eterno y bajo un sol de justicia, vi a un cojo arrastrando la pierna por entre los coches parados. Llevaba la ropa hecha jirones y desprendía un hedor insoportable a orina seca y a falta de higiene. Su cara estaba negra por el humo de los tubos de escape y el pelo le colgaba hecho rastas grasientas. En una mano sostenía un vaso de plástico sucio que acercaba a los cristales bajados de los conductores que esperaban la luz verde. Ese tipo era Diego, el exgerente de operaciones que siempre presumía de echarse colonia de Beblegar y carísima. Mi exmarido, que antes era tan remilgado con su aspecto físico, a Diego le dio un pequeño ictus cerebral hace 2 años por el enorme estrés de vivir en la calle, comiendo de la basura y durmiendo al raso. Como no estaba dado de alta en la seguridad social, ni tenía dinero para pagar ningún tratamiento, la pierna le quedó rígida y coja de por vida, y hablaba arrastrando un poco las palabras. Hacía tiempo que Lucía y él se habían mandado a paseo. Lucía le dio la patada en cuanto se dio cuenta de que él estaba enfermo y ya no valía ni para cargar cajas en el mercado de abastos. Ese amor puro y verdadero del que tanto presumían mientras planeaban arruinarme a mí, fue incapaz de aguantar un par de asaltos contra el hambre y la mala salud. Diego le dio con los nudillos en el cristal a la berlina de lujo que iba delante de mí. El conductor era un muchacho joven que le pegó un grito desde dentro y le mandó a paseo. Diego bajó la cabeza y empezó a andar hacia atrás con la moral por los suelos. Como el semáforo todavía estaba en rojo, mi coche frenó exactamente a la misma altura que donde él estaba parado. Giró la cabeza y miró el coche. Un Rolls Royce negro, reluciente y brillante como un espejo. Tenía que haber reconocido la matrícula personalizada porque acababa en las letras MTO por Mateo. A Diego se le abrieron los ojos como platos. Pegó su cara sucia al cristal de la ventanilla. Aunque no podía verme porque mis cristales eran tintados e impenetrables. Sabía perfectamente de quién era aquel vehículo tan exclusivo. Sabía que era mío y de Mateo. Bajé la ventanilla apenas 5 centímetros, lo justo y necesario para que nuestras miradas se cruzaran, pero no tanto como para que su peste entrara en mi coche. Carmen, susurró. Su voz era ronca y gutural, apenas un hilo de voz ininteligible. Tenía los ojos anegados en lágrimas, reflejando una nostalgia infinita, remordimiento puro y un dolor físico y emocional desgarrador. Me vio sentada elegantemente con mi carísimo vestido de seda. Pudo ver a Mateo tan guapo y tan sano sentado a mi lado. Estaba viendo el mismísimo paraíso del que una vez fue el dueño y señor.
Un paraíso que él mismo había reducido a cenizas con sus propias manos para acabar viviendo en este infierno. «Ayúdame, Carmen. Estoy muy enfermo», sollozó. Con su mano llena de roña intentó tocar el borde del cristal del coche. Le devolví una mirada vacía, gélida. Ya no me quedaba rencor. Odiar consume energía, y yo no iba a malgastar un solo miligramo de la mía en Diego. Lo único que me inspiraba era la misma lástima que te da ver a un gato callejero moribundo atropellado en la cuneta. Abrí mi monedero y saqué un billete de 50 euros. Pasé el billete por la pequeña rendija de la ventanilla. «Coge esto, cómprate algo de comer caliente y ve a la farmacia. Y no te vuelvas a acercar a mí nunca más», le dije con un tono glacial. A Diego le temblaba el pulso mientras cogía el billete. 50 euros. En el pasado se lo gastaba en tabaco, sin pestañear. Ahora esto le daba un mes de vida. «Carmen, perdóname por todo. Echo mucho de menos a Mateo. Tú no tienes ningún derecho a echarle de menos». El padre de Mateo se murió hace 5 años, el día que decidió largarse con su amante en vez de cuidar a su hijo. «El vagabundo que tengo delante no es nadie para mí». Le di al botoncito de la puerta. El cristal empezó a subir inexorablemente hasta cerrarse del todo, sellando para siempre mi mundo de luz y perfume de rosas de su asqueroso mundo podrido, triste y maloliente. «Acelera», le ordené a mi chofer nada más ponerse el semáforo en verde. El cochazo arrancó con extrema suavidad, dejando a Diego quieto como una estatua respirando el humo del tubo de escape. Mirando por el espejo retrovisor, pude ver cómo se desplomaba de rodillas en medio del asfalto, apretando aquel billete de 50 euros contra el pecho, llorando a gritos y aullando de puro desconsuelo. Lloraba por lo gilipollas que había sido. Lloraba por culpa de su gigantesco ego. Estaba llorando por el destino que ahora le estaba ahogando sin piedad. Aquella noche salí al balcón de mi casa, mirando el estrellado cielo de Madrid. La justicia divina, llámalo como quieras, existe. Puede que a veces se haga de rogar y no venga de un día para otro, pero al final a cada cerdo le llega su San Martín en el momento preciso y con la lección que necesita. Diego y Lucía se creyeron más listos que nadie y pensaron que podrían construirse un castillo a costa de las lágrimas de una esposa engañada y de un hijo pisoteado. Se les olvidó que las plegarias de una buena persona con el corazón roto llegan hasta el cielo sin ningún obstáculo en el camino. Hoy Lucía friega platos como una esclava en la miseria, sin familia y sin esperanza. Diego es un sin techo lisiado y mendigo que perdió el orgullo, el estatus y su propia salud. A ambos les quedan muchos años de vida aguantando sus miserias y arrepentimientos infinitos. Pasarán cada puto segundo de sus vidas recordando la buena vida que tenían y cómo la mandaron a la porra por su avaricia. En cuanto a mí, respiré profundamente el aire de la noche, embriagándome con el olor de los jazmines y del azahar del jardín que me traía la suave brisa. Yo, Carmen, la mujer a la que un día trataron de estúpida e ingenua, ahora tengo el mundo a mis pies. No tuve que mancharme las manos de barro para vengarme de la peor manera. Solamente tuve que quedarme al margen, currar como una mula en mi empresa, adorar a mi hijo y dejar que el tiempo y el universo pusieran a cada uno en su lugar. Aquellas 3 gigantescas maletas que le llené a Diego con su ropita de marca acabaron siendo el pesado fardo kármico que arrastrará sobre sus espaldas el resto de sus días. Y la cerradura que le bloqueé en la cara hace 5 años resultó ser la puerta que me dio la entrada a la auténtica felicidad de mi vida. Hasta nunca, pasado que no mereces ser recordado. Y bienvenido seas, futuro brillante y hermoso.